Buenas tardes a todas y a todos. Soy Dago Colmenan y hoy estamos aquí para hablar un poco, ¿no? Del curso, ¿no? Una pequeña jornada para explicar de qué va y dar unos detalles sobre el curso. No es el curso en sí, así que esta, esta pequeña actividad que tenemos plantear un poco de qué va, de lo que vamos a tratar y los diferentes aspectos, ¿no? Que están rodeados, que rodean este curso, perdón. Bueno, tengo una pequeña presentación para que se vea más o menos, ¿no? Se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Roberto, ¿me puede confirmar, por favor? Sí, perfecto, se ve perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, como decía, soy Dago Comina y vamos a hablar del curso, dar un poco el marco general, contextualizar un poco el curso y antes de entrar, ¿no? No es el curso como tal, pero bueno, en explicar un poco de qué va. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el Sahel? Porque se escucha mucho, ¿no? La palabra Sahel, pero a veces es un poco difícil, ¿no? De entender lo que es el Sahel. Digamos, es una franja de tierra semidesértica que se extiende al sur del desierto de Sahara, ¿no? Eso, perdón. Es como una zona fronteriza entre el desierto y la zona de sabana más al sur, ¿no? Es una zona, como lo pueden ver, que se extiende desde el oeste en todo el continente africano, que va desde Senegal, Mauritania, hasta Etiopía y Eritrea, ¿no? Pero en el marco del curso que vamos a tener, pues el Sahel, cuando vamos a usar la palabra Sahel, nos vamos a limitar a la parte que se extiende de Senegal, Mauritania, hasta Níger y Nigeria. Como mucho, de vez en cuando vamos a abordar la cuestión de Chad, pero tengan claro que es la parte occidental, ¿no? Que generalmente cuando en los documentos europeos y especialmente españoles, la palabra Sahel se refiere a esta parte. Cuando vamos a referirnos a la parte, a la otra parte que cubre Chad, Sudán, Eritrea, Etiopía, pues vamos a especificar que se habla de la parte oriental. Pero si uso la palabra Sahel de forma indiscriminada, pues me estaré refiriendo a la parte occidental del Sahel. Toman también en cuenta que algunos documentos que van a consultar dividen el Sahel en tres, como la parte occidental, que es de Mali, Senegal y Burkina Faso, la parte central, que es de Níger, Nigeria y Chad, y la parte oriental, que es Sudán, Eritrea y Etiopía. Pero yo, en el marco de ese curso, ya les expliqué cómo lo vamos a simplemente dividir en dos para no complicarnos la vida. Bueno, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Son aproximadamente 5.400 kilómetros de longitud a través del continente africano. Pues, ¿por qué el Sahel es una zona importante? Pues la Sahel es importante porque principalmente se ha vuelto un epicentro de muchos no me gusta la palabra problema, pero muchas dificultades, ¿no? Como puede ver aquí, se ve el mapa político del continente africano, pues Sahel es una zona clave, como la hemos podido ver, para tanto la migración irregular a lo que toca Europa, ¿no? Básicamente, si nos enfocamos en una visión eurocéntrica, ¿no? De este curso, la cuestión migratoria es una cosa que aparece mucho en los medios de comunicación. El Sahel es una encrucijada muy importante cuando toca la migración subsahariana hacia Europa. La zona del Sahel, especialmente Níger, es un punto muy importante. Chad en una menor medida. Sudán sí que es también muy importante. Así que
La mayoría de las personas que migran desde la parte al sur del desierto de Sahara generalmente tienen forzosamente que pasar por el Sahel, de forma irregular, obviamente. Y ahí, pues, en esta zona del Sahel, Europa está montando lo que se llama la externalización de fronteras, es decir, pagar a algunos estados del Sahel para bloquear, ¿no?, los flujos migratorios. Y estas rutas migratorias de las que se habla tanto no son tan nuevas, ¿no?, como la gente suele pensar. Entonces, en este curso nos vamos a adentrar también en la parte más que va más allá de la narrativa que se da en los medios de comunicación, y a veces es como si se ha creado, ¿no?, esta ruta a raíz de la migración irregular. Pues no, como pueden ver aquí en el mapa a mi derecha, pues son rutas antiguas que ya, que no, bueno, aquí se pueden ver un poco las rutas migratorias, como pueden ver, perdón, como pueden ver aquí, las principales rutas de los diferentes destinos, ¿no? Como la ruta naranja lleva a España, para lo que se refiere a los españoles que están viendo este video. Entonces ven que la mayoría de estas rutas pues pasan por países como Mali y Níger, también Argelia, pero Mali y Níger son los puntos clave. Gao y Agadez son puntos clave también para el Mediterráneo central, como pueden ver aquí, ¿no? Entonces se ve ahí un, puntos de encuentros, sí, para después subir hacia el norte. Eso hace que el Sahel sea un punto importante, ¿no? También, miren, cuando toca Canarias, que yo vivo ahora mismo en Canarias, también puntos de salida hacia Canarias, también el Sahel es un elemento clave. Lo que toca del Mediterráneo central, occidental o de la ruta atlántica, pues el Sahel es imprescindible. No se puede entender la migración que llega ahí sin hablar del Sahel. Y Y eso es un elemento clave que vamos a intentar mm, desentrañar, ¿no? Desarrollar en ese curso. Vamos a intentar dar a conocer los diferentes puntos, las diferentes dinámicas que están en juego en esa zona, cómo esta zona ha llegado a transformarse en una encrucijada para la migración, cuál es el elemento más importante que hay que entender cuando uno está hablando del Sahel, porque a veces hay mucha información que a veces no es muy correcta y se repite, haciendo que se pierda de vista un poco, ¿no?, los elementos más importantes, ¿no?, de de esta zona. Es una zona que está sometida a muchos, digamos, problemas internos principalmente, ¿no? Se pueden ver golpes de Estado, una militarización fuerte de la zona, unas protestas, como se pueden ver en Senegal. Ahora mismo, bueno, se ha tranquilizado un poco a raíz de las decisiones del Consejo Constitucional, pero en una zona que está envuelto en una serie de problemas que no empezaron ayer ni antes de ayer. Empezaron con mucho más tiempo, hace mucho más tiempo. Se ha visto también un juego, ¿no?, entre superpotencias que tiene lugar allí, la influencia de Rusia, mediante Wagner. No sé si es una cosa que se va a hablar mucho también de la cuestión de Wagner, cómo Wagner entra, por qué Wagner ha entrado, por qué hay un sentimiento, hay un sentimiento dentro de la población que pide la salida, ¿no?, de los franceses, que pidieron la salida de los franceses. Se ha visto que los franceses han trasladado sus tropas de Mali y Burkina Faso a Níger, ahora mismo están saliendo de Níger. ¿Por qué se da todas estas dinámicas, estos movimientos de tropas, de estos cambios de alianzas?
cuáles son las dinámicas, ¿no? que rodean estos, estos elementos. Y eso de qué va a tratar este curso básicamente. Como decía, pues será un curso que espero va a ser interesante porque no vamos a limitarnos a la parte superficial, ¿no? Al sensacionalismo, a la inmediatez, sino que vamos a tomar un poco de retroceso para entender las cosas que hay, que está sucediendo hoy, porque no se puede entender lo que hay hoy si no tomamos un cierto retroceso. Soy historiador de formación, así que creo que es importante eso, ¿no? Tener claro de dónde venimos para hasta llegar a la situación actual. Bueno, como decía, la zona del Sahel, pues está sujeto a muchos movimientos, como pueden ver aquí, protestas sociales que puse como el puño, ¿no? El puño para hablar de protestas sociales que desembocaron en algunos casos en golpes de Estado, ¿no? Sí, los golpes de Estado no solo afectan la parte del Sahel, también hay el caso de Guinea en 2021, donde a raíz de protestas sociales ocurrió un golpe de Estado. Pero, ¿por qué se dan estos golpes de Estado? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué a pesar de la inversión, tanto económica como humana? Porque hay que dejarlo claro también que los soldados, especialmente los franceses que se han involucrado en el conflicto, allí pues han dejado la vida. Porque a pesar de todo eso se da este sentimiento para pedir que los franceses se vayan porque no hay un cambio sustancial en la dinámica que está allí y por qué, si es porque la gente ahí es desagradecida, que se levanta y piden la salida de los franceses, pues es lo que vamos a intentar explicar en este curso. Así que, ya que es el propósito básicamente de esta charla, pues les invito a que se apunten para entender, ¿no? Todas estas dinámicas, para entender todos esos elementos, ¿no? Que están ahora mismo teniendo lugar en la región del Sahel, porque Níger casi desata un conflicto regional mientras Mali y Burkina Faso no. Todas esas cuestiones son las que vamos a interpretar. ¿Por qué Senegal ahora mismo está en la situación donde está? Y por qué, tal vez algo que no saben, el año pasado, por ejemplo, la mayoría de los migrantes que llegaron a Canarias eran de nacionalidad senegalesa. Así que, ¿por qué se ha dado este giro? ¿Por qué de repente los senegaleses han empezado a salir? Y esto, ¿no? Todas esas dinámicas que vamos a intentar poco a poco, a través ¿sabes? De forma planificada, ¿no? No echarnos encima hacia lo tonto, pero metódicamente explicar, entender todos esos procesos que empujan, ¿no? A la población local a migrar, a, a tener que salir de sus países, sobre todo en condiciones, ¿no? En las que que se realiza dicha migración. Pues, como lo decía, ¿no? El Sahel es una zona donde hay problemas, pues, lo vimos, la cuestión migratoria es muy importante desde Europa, ¿no? Pero no solo la cuestión migratoria, pues, ¿no? La región del Sahel es una zona donde hay un gran tráfico de droga, de armas, de medicamentos. Y es una zona de tráfico, ¿no? Como el Sahel se ha convertido poco a poco en esta zona donde los estados han acabado perdiendo el control y donde los grupos armados se han impuesto como los mandamás en esta zona, ¿no? Entre otras, hay grupos relacionados con el tráfico de droga, hay grupos relacionados con el yihadismo, que pueden ver un poco aquí, intenté poner un poco de imagen, ¿no? Y también hay grupos que se lucran, ¿no? De la migración irregular. El concepto de mafia, que a veces se usa de forma un poco indiscriminada,
es una noción que también vamos a intentar ver, vamos a intentar, de la que vamos a intentar hablar, cómo se puede entender que se han logrado constituir todas esas redes de las que se habla tanto, por qué, qué es lo que le motiva, por qué la gente se arriesga, todo esto, ¿no? A entrar en una zona donde hay yihadistas con la esperanza de llegar a Europa. No sé, eso no es de lo que vamos a hablar en este curso. Pues, ¿por qué es importante ahora? Pues ahora especialmente porque, sabes que el año pasado pues se ha superado el, la cifra récord, ¿no? De, de llegadas de migrantes de Canarias, con más de 4.000, 40.000, perdón, se ha superado la cifra récord que estaba ubicada en 2006. Pues es importante. ¿Por qué? Porque se habla mucho de esto. Y es un fenómeno que creo que puede que se agudice, ¿no? No solo en España, no solo en Canarias, pero se ve que hay un aumento más o menos en todas las zonas del Mediterráneo, ¿no? Del Mediterráneo también, porque ahora se habla aproximadamente de más de 1 millón, ¿no? De solicitantes de asilo, ¿no? A nivel europeo. Y es importante porque la cuestión migratoria, pues, se habla, perdón, y no se habla siempre de la forma más analítica, se habla demasiado desde un enfoque de la inmediatez, del sensacionalismo, sin llegar en profundidad. Entonces, este curso propone una, una, romper esta dinámica de inmediatez de, oh, miren que están, de cifras. No es que vayamos a contar historias personales, no, no es el propósito de este curso. El curso será o tendrá el propósito de dar fondos, de explicar, de entrar en profundidad, de ver las causas, de debatir y ojalá, ¿no? Crear una forma diferente de entender los procesos migratorios que especialmente llegan aquí en Europa, en España y en Canarias, ¿no? Porque es eso que pretendemos a través de este curso, es eso que intentamos hacer. Mm, el enfoque que vamos a tener, pues, será un enfoque básicamente académico, histórico, pero no vamos a estar hablando del siglo XV, no. Vamos a estar hablando de una cuestión actual. Es cierto que cuando sea necesario tendremos que volver un poco al pasado para explicar mm, lo que de lo que va, porque es eso, ¿no? Porque, ¿por qué empezó en 2013 y no empezó en 90? Eso son cuestiones importantes. ¿O por qué no empezó en 2020? ¿O por qué entre 2012 y 2020, que han hecho la presencia occidental en la región? Todos esos elementos, pues son los que vamos a hablar, ¿no? Porque toca, porque existe ahora mismo una ventana y que creo que es importante saber distinguir. Un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta es que cuando hubo el golpe de Estado en Níger, tanto los que hablaba de unos nigerinos desagradecidos, como los que hablaban, que celebraban la valía, ¿no? Del pueblo nigerino, ambos se pasaron un poco con los argumentos. Así que siempre, ¿no? Hay, digamos, la emoción que te hace decir muchas cosas que no siempre se corresponde a la realidad, ¿no? Eh, Al contrario de una película, pues normalmente en la vida real hay más capas de gris que capas blancas y negras, ¿no? Entonces, es este elemento que vamos a intentar, ¿no? Profundizar todas las capas de gris, de darles las herramientas para que puedan entender
la mayoría de lo que van a escuchar acerca del Sahel, acerca de lo que le está sucediendo. Mm, un dato ahí muy, muy sencillo, ¿no? Cuando se habla de los yihadistas, ¿no? De los yihadistas. Se habla de los yihadistas como un bloque monolítico, ¿no? En este curso se va a ver que no es un bloque monolítico, es un bloque heterogéneo que en muchos casos antagonista, ¿no? Hay una lucha interna entre los propios grupos yihadistas, no luchan por el poder, que es una cosa también que se dice, ¿no? Que están luchando por el poder, que eso no tiene sentido. Básicamente, si luchan es por el poder, pero, pero, pero el poder, ¿por qué? ¿Qué hacer con ese poder? Es el problema. No es solamente ¿sabes? En un dibujo animado la gente va a luchar por un cacahuetes, no es. Si luchan es para el poder. ¿Pero por qué? Porque básicamente hay un elemento, una concepción del poder que divide, ¿no? Las facciones. Y es eso que vamos a entender. Esa simplificación de, no, luchan por el poder, sí, pero si ambos grupos entienden el poder de la misma manera, ¿por qué van a luchar? Eso no tiene sentido, ¿no? Y eso son los elementos que creo que es importante que tengamos en cuenta a la hora de entender crisis en esta zona, en las crisis en la zona del Sahel, en la zona que va a tocar este elemento. Este, pues, ¿quién va dirigido el curso? Pues es un curso que ha sido diseñado para que un poquito todo el mundo pues se lo pueda apropiar, se lo pueda apropiar, ¿no? Desde personales de la ayuda humanitaria hasta activistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en todos los elementos se necesita un contexto, porque alguien va a intervenir en la región del Sahel sin tener un conocimiento básico, ¿no? De lo que está pasando ahí, o alguien que trabaja en acogida de personas refugiadas del Sahel, que no entiende la dinámica, que no entiende lo que está sucediendo ahí, pues se pierde mucha de la información que va a tener. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente cuando cuenta su historia, cuando cuenta lo que le sucede, lo cuenta de una forma que deja pensar que el otro tiene que saber lo que está pasando ahí. No, no solo yihadistas. Pero ¿por qué hay en Europa? No, porque hay los yihadistas. ¿Qué son los yihadistas? ¿Qué hacen los yihadistas? No sé. Entonces, este curso sí que se orienta hacia profesionales de la ayuda humanitaria y desarrollo, hasta estudiantes, personas que quieren estudiar la cuestión del Sahel, que quieren profundizar, ¿no? Tener este marco contextual imprescindible para un buen estudio sobre la cuestión del Sahel, sobre la cuestión de de la migración, perdón, la cuestión de la migración africana hacia Europa, como lo decía al principio, no se puede entender los procesos migratorios eh, en Europa sin entender el Sahel. No se puede, es casi imposible. Es como intentar ser médico sin saber nada de biología. Es imposible, porque tienes que entender lo que está pasando en el Sahel, por qué se da esto, cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta, por qué estas rutas en particular y no otras, por qué en ese momento preciso y no en otro, eso, ¿no? Cuáles son las claves que explican la subida de 2006, cuáles son las claves que explican también la llegada de migrantes el año pasado, en 2020, porque durante la pandemia pues la gente salió. Todo esto son elementos que son imprescindibles a la hora de analizar, ¿no? La cuestión de la cuestión migratoria. Lo mismo, ¿no? Pues, que se podría dirigir a personales de seguridad y defensa. ¿Por qué? Pues por la simple razón que, como les he dicho,
el Sahel es una región muy militarizada, ¿no? Antes de 2020 había coaliciones, ¿no? De las que España era parte. De hecho, España es uno de los países que no ha salido, ¿no? No sé si ahora mismo, porque, bueno, han dejado un pequeño contingente en Mali a raíz del golpe de Estado y del acercamiento a Wagner, ¿no? Entonces, esto es importante. Personas de seguridad. ¿Por qué? Porque sigue habiendo embajada. La embajada necesita personas de seguridad. Alguien que pueda entender, leer adecuadamente la situación donde va a estar desplegado, ¿no? Esto son elementos importantes. Este curso se orienta a esta persona porque llegas a un país para llevar a cabo una operación, digamos, en el marco, por ejemplo, del ejército español que está llevando la EUTM, la misión de entrenamiento de la Unión Europea, pues tiene que entender un poco por qué la gente está apoyando el ejército de Mali, por qué un gobierno militar, qué significa la palabra golpe de Estado en la cabeza de un maliense, porque interpretar los hechos desde su propio entendimiento de las cosas a veces es una cosa errónea, ¿no? Y es uno de los caminos que ha llevado a este sentimiento de rechazo hasta las fuerzas occidentales, especialmente francesas, del Sahel, ¿no? Este empeño a solo entender el mundo de una sola manera, pues entonces para profesionales de seguridad y defensa, pues también es importante. De hecho, eh, en la revista, el Ejército Español tiene un servicio muy interesante que se lee el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que publica muchas cosas sobre Sahel. Entonces, más allá de estar desplegado solamente por estudiar el caso en el marco de un texto, un análisis para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, pues este curso puede dar la base, ¿no? Para poder llegar a tener un análisis más puntiagudo y que toca esta región, si tanto es lo que uno quiere entender lo que está sucediendo. Lo mismo, ¿no? Para los periodistas, porque un periodista es alguien que tiene la responsabilidad, ¿no? De informar a la gente, que eso una labor muy importante y es una responsabilidad muy grande porque lo que dice un periodista, porque medios de comunicación no tienen esta responsabilidad de dar una información cierta, que sin ella, pues, se distorsiona la información y deja unas suposiciones que no siempre, ¿no? No siempre mm, entran, ¿no? En una fase de especulaciones. Entonces, este curso también se dirige hacia personas que trabajan en medios de comunicación, que quieren abordar la cuestión tanto del Sahel como de la migración, porque sí, otra vez es imposible entender la cuestión migratoria, sobre todo procedente de África subsahariana hasta Europa, la migración irregular, repito, migración irregular, sin entender las dinámicas que se están dando, ¿no? Porque eso hay que tomar en cuenta el contexto, contextualizar siempre, ¿no? Porque enfocarse en la historia personal es muy interesante, pero en la historia personal sin contexto está vacía y falla en generar el efecto que pienso que los periodistas, cualquier periodista quiere generar, ¿no? En su audiencia, que es la empatía, ¿no? Porque sin contextualizar, descontar simplemente el sufrimiento es un poco vacío, ¿no? Ha salido en el mar, casi se ahoga, porque quería hacer deporte, porque le gustan las cosas extremas, quiere sentir adrenalina, porque entonces para los periodistas, ¿no? Contextualizar la cuestión migratoria
hacer que el público español entienda mejor la cuestión de dinámicas en el Sahel, pues este curso también es una oportunidad para ellos de poder, ¿no? Alcanzar, digamos, o de poder complementar esta formación que ya tienen, creo que bastante. Pues. Finalmente, los activistas, como lo decía, pues cuando ocurrió el golpe de Estado de Níger, muchos activistas han estado explicando un poco la situación en el Sahel, pero se notaba porque como soy alguien más o menos un profesional, no soy un profesional, no más o menos, soy un profesional de esta zona, hay muchos discursos que estaban un poco eh, como que se pasaba por alto, se enfocaba más en unos. Entonces, tener también un conocimiento muy detallado de la región permite llevar a cabo acciones más efectivas, ¿no? Porque, mm, como decía por los profesionales de la seguridad, la cuestión del golpe de Estado, simplemente, ¿por qué se dan los golpes de Estado? Porque defender o explicar por qué se ocurrió el golpe de Estado, porque Francia lo quiso, eso no es un poco ligero, ¿no? Porque si es porque Francia lo quiso, ¿por qué no eh, hicieron una protesta delante de la base militar e hicieron un golpe de Estado, ¿no? ¿Por qué llegó a un golpe de Estado en lugar de otra forma, ¿no? De, de acuerdo, de una otra forma de echar a los franceses. Entonces, creo que también por parte de los activistas es importante. Y finalmente, por personas que no tienen, que solamente tienen curiosidad, que quieren informarse, que quieren formarse. Eso, pienso que eso también, ¿no? La Carta de Múnich, que también lo dice en el derecho a la información, ¿no? Que es un elemento clave, ¿no? Que quieren saber, que quieren saber dónde y por qué. Eso, el curso va dirigido hacia ellos. Entonces, digamos que es un curso bastante amplio donde todo el mundo puede encontrarse, todo el mundo puede encontrar un elemento que le favorezca tanto a nivel profesional como personal. Mm, mm, Espero que a medio o largo plazo pueda incidir en un cambio de perspectiva a raíz de la percepción de las personas migrantes que llegan aquí en España, en Europa y en Canarias, pero que son, que esperemos, están, este verbo me cuesta un poco, que tenemos la esperanza de que por lo menos más allá de los profesionales, pues hay gente que simplemente tenga curiosidad y que quiera saber lo que está pasando, por qué su televisión está llena de africanos que llegan en patera, pues este curso es la oportunidad perfecta para entender todo lo que está pasando, para darle contexto y sobre todo para poder, si quieren, ¿no? Actuar o hacer algo al respecto, pues por lo menos tener las herramientas adecuadas para hacerlo. Pues, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Como lo decía, ¿no? El objetivo es intentar explicar la complejidad del Sahel, porque es una región compleja, ¿no? Es una de las cosas, una de las dificultades que tenemos nosotros que estudiamos ciencias humanas, ¿no? De que en ciencia exacta uno más uno son dos, siempre son dos, ¿no? Y lo estaba diciendo a un amigo que hace ciencia exacta y me decía, no, porque no se puede considerar la historia como una ciencia. Le digo, sí, es una ciencia, lo único es como tú que estudias física tuvieras que estudiar la reacción de un cuerpo en diferentes ámbitos donde las condiciones normales de temperatura y presión cambian constantemente. Sí.
el atardecer en la Tierra es naranja, en Marte es azul. Significa que escribir un artículo científico donde se explica que el atardecer es naranja, pues es inválido porque Marte es azul. No, es eso, ¿no? Esta dinámica, entender las condiciones normales de temperatura y presión en los países del Sahel, porque estas herramientas pues, difieren de las de España. Y un español de por sí le costará entenderlo, por mucho que los españoles han sido migrantes en el pasado. Pienso que décadas de una política dando la espalda y de, digamos, entre comillas, entre muchas comillas, ¿no? De occidentalización de España, pues han hecho que muchos se olviden de por qué los españoles mismos se iban, haciendo que parece un fenómeno lejano y ajeno los procesos migratorios. Ya, sin embargo, hace solamente 50 años los españoles seguían saliendo de España para otros lugares. Entonces, creo que eso es uno de los objetivos del curso. Otro objetivo, pues, explicar un poco los conflictos que están en la zona, porque es como, pero ¿por qué están siempre luchando? ¿Por qué no se implementa la democracia y ya está? Bueno, explicar también por qué no se implementa la democracia, cuáles son los impedimentos a la llegada de un sistema democrático que permita el bienestar. Sí, sí, echar la culpa, no, no es el propósito del curso, no es echar la culpa, es explicar un poco las dinámicas, ¿no? Que se dan. Y hablando de dinámicas, sí, hablando de dinámicas regionales, porque el Sahel no está, los países no están suspendidos, ¿no? Están en un ámbito regional, explicar un poco las dinámicas regionales. Por ejemplo, otro dato, ¿no? Se habla mucho de porosidad de frontera, pues es un término que hay que matizar. ¿Por qué? Pues porque desde 1979 en África Occidental hay una zona de libre movimiento de personas. Entonces, decir que hay una porosidad de frontera es igual que decir que hay una porosidad de frontera en Europa, ¿no? El espacio Schengen, la gente se mueve y decir, no, no, como llegan en Europa, pues hay que cerrar las fronteras. Pues están impidiendo una integración regional que ha sido puesta en marcha desde 1975, ¿no? Y en 1979 se decide esta libre circulación de personas y bienes. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Es lo que vamos en las dinámicas regionales. Y, por ejemplo, en papel de Marruecos, pues Marruecos, por lo que no lo saben, intenta entrar en la CEDEAO, que es la principal organización regional en África Occidental. Ahora mismo los países que son Mali, Burkina Faso y Níger intentan formar una nueva organización que se llama la Alianza de los Estados del Sahel que, y han decidido salir de la CEDEAO. Todas esas dinámicas regionales, pues hay que estudiarlas, hay que entender lo que está pasando, por qué hay tantos revueltos, ¿no? ¿Por qué en Senegal, por ejemplo, no se entiende mucho la cuestión de Macky Sall, que si Macky Sall quiere ser un tercer mandato, alargarlo el mandato, todas esas dinámicas, ¿no? Hay que, este curso, pues, es una oportunidad para entenderlas, ¿no? Pues, ¿qué le va a aportar este curso? Pues, esta capacidad analítica, ¿no? De la situación en Sahel y más allá de las cuestiones migratorias. Esto es el primer elemento que le va a aportar este curso. Después, pues, agudizar, digamos, el pensamiento crítico en estas cuestiones, poder discernir un poco las exageraciones, las omisiones cerca de las informaciones que llegan del Sahel, pues también es un elemento que le va a aportar este curso, ¿no? Otro elemento, pues, sobre todo para las personas que están activas, ¿no? Va a hacer que mejorar su forma de comunicación, porque le vamos a aportar elementos de lenguaje que permite simplificar un poco la cuestión del Sahel para que se pueda entender y se pueda explicar de forma más sencilla, ¿no? Es cierto que yo tengo la mala costumbre de hablar con términos a veces complicados, pero creo que por unos profesionales
apropiarse de este curso, pues puede hacerlo más ligero para explicarlo mejor a la gente, si tanto es un periodista, un activista, un profesional de la ayuda humanitaria, de la acogida, un estudiante, un profesor de universidad o simplemente, perdón, una persona que va a hablar de este tema en la cena de Navidad porque aparece en el telediario, ¿no? Otro elemento, pues vamos también a hacer unas pequeñas actividades que nos ayudará más o menos eh, intercambiar ideas, porque este curso no ha sido planteado como un yo doy y ustedes reciben, ¿no? Un espacio de debate, de discusión en el que cada uno va a aportar, ¿no? Lo suyo, va a cuestionar la narrativa, tanto la mía como la de los periódicos, porque yo siempre parto del presunto según el cual no soy no poseo, ¿no? La sabiduría, el saber, ¿no? El saber, no la sabiduría, el saber absoluto. Y siempre, ¿no? Se puede contestar, se puede hablar en toda libertad, plantear ideas nuevas y, y enfoques nuevos. De hecho, este curso propone, ¿no? Un enfoque nuevo. Eh, Después, para especialmente las personas en, que trabajan en este ámbito, pues eh, que, que pueda ayudarles en la toma de decisiones. Porque tratar el caso, por ejemplo, un dato tonto, ¿no? En 2015, ¿no? Se ha hablado de la crisis migratoria, mientras que era totalmente falso. Era una crisis de refugiados igual que la ucraniana, pero al torcer la retórica y cambiarla hacia una crisis migratoria, pues se ha justificado una serie de medidas. De hecho, se ha encarcelado a bomberos que fueron a ayudar, se ha impedido que el barco, ¿no? El Aquarius, pueda llegar a Italia. España fue el país que la acogió. Entonces, entender que estas personas son refugiadas y entonces gozan de una serie de derechos, hay un deber de protegerlas. Esto también, ¿no? Este curso les dará la oportunidad, ¿no? De poder tomar mejor sus decisiones, ¿no? Analizar mejor los casos y tomar, tomar mejores decisiones. Pues, eh, como lo decía, es un curso básicamente con un fundamento académico, con una metodología académica, histórica, pero como lo decía también, no es histórica para llegar al siglo XV o al siglo II antes de Cristo, pero de historia del tiempo presente, historia actual, que roza un poco, digamos, el periodismo, que no va a ser ajeno a la realidad de la audiencia, que pienso que por, por la lengua que hablamos será mayoritariamente española. Entonces, pues les animo a que se apunten al curso, a que se apropien el curso y a que pongan en cuestión que sea un debate, que generemos todos un espacio de debate para, para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? A través de las cuestiones, de las preguntas, de las reflexiones comunes. Entonces, creo que, bueno, no sé, si tienen que apuntar, sería, si pueden apuntarse para los como decía la persona que he descrito, pues pienso que sería un plus, una aportación valiosa, tanto a nivel personal como profesional. Pues de ahí, pues pienso que voy a dejar de hablar, que hablé